Bienvenidos al podcast de Paitilla, el Hospital Paitilla y su lema siempre junto a ti. Ese es nuestro podcast. Estamos en el año 2025 celebrando el 50 aniversario del hospital. Y en aras de hacer actividades para esta celebración hemos inventado estos podcasts, que al final lo que queremos hacer, como se mencionó en el primero, es algo entretenido, más bien de conversación. Y esa es la razón por la que hoy tenemos el día de hoy a dos invitadas, que a diferencia de lo que hacemos usualmente, que el médico se sienta y le preguntan al médico qué recomienda para hacer en estas situaciones, por ejemplo, en casos de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con lesiones deportivas. La vez pasada se habló de lesiones de piel dado el verano, pero en el verano también aumentan las actividades deportivas. Todo el mundo quiere salir a jugar fútbol, básquet, pádel, lo que sea, aunque el pádel se puede jugar en cualquier momento. Y en base a eso, lo que vamos a hacer hoy es diferente. No voy a hablar particularmente yo. Yo soy especialista en ortopedia y traumatología y en medicina deportiva, como ellas sabrán. Y en vez de decir yo qué es lo que vamos a hablar, qué prevenciones, qué tratos para estas lesiones, tenemos a dos pacientes que en su debido momento tuvieron una lesión de rodilla importante. Ambas son deportistas en diferentes áreas. Tenemos a Anastasia Linares. Anastasia, ¿quisieras contarnos un poquito cuál es el área tuya? Sí. Bueno, yo soy Anastasia Linares, tengo 25 años y desde los 3 años soy bailarina de ballet y danza contemporánea, más que nada. Y bueno, a los 18 que me gradué, estuve compitiendo desde los 8 años, muchas horas, mucho entrenamiento. Y después de eso, pues decidí seguir con la danza mientras estudiaba mi carrera, fisioterapia. Y en ese proceso en que me veo pues teniendo proyectos en Panamá como en el exterior, en Europa, me pues pasa esta gran lesión de una ruptura de ligamento cruzado anterior y de menisco. Y bueno, paso por mi proceso de recuperación en un momento muy importante en mi vida. Ya yo ahorita mismo no bailo profesionalmente, porque ya ahora me dedico a mi carrera, pero en ese momento sí, y pues fue un momento importante en mi Claro, vida. y ahora nos vas a contar un poquito de qué fue lo que pasó en su momento. Sí. Pero vamos a ver ahora, Reggie, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Regina Espino, tengo 18 años, soy futbolista y padelista ahora. Bueno, ya no fútbol, pero yo juego de los 4 años fútbol, soy pues deportista desde casi prácticamente desde que nací. Nos Casi. contabas hace un rato que hablábamos que tu padre, que le fascina el fútbol, te decía que el fútbol corría por tus venas. Sí, yo cuando estaba pequeña, él me dijo que yo siempre le decía eso, de que el fútbol corría por mis venas y bueno, ahora, bueno, tuve desde los 4 hasta los 17 jugando, o sea, casi 13 años jugando fútbol. Los que hemos tenido la oportunidad de verte jugando, porque tú coincidías con mi hija en el colegio, en el equipo, sabemos el nivel de juego que tú has tenido. También has estado en las selecciones de Panamá. ¿En cuáles estuviste? Fui parte de las selecciones inferiores, la sub-15, la sub-16, la sub-17 y la sub-20. Ujú. Y aparte de eso, jugaste en varias ligas, ¿no? Yo recuerdo. Sí, jugué, bueno, no sé si llamarlo fútbol profesional, pero en la en la liga femenina de fútbol jugué desde los 12 hasta los 17. em, Jugué en el Tauro y en el Sporting. Y bueno, después bueno, dejé de jugar en la liga profesional. Claro, y de esta forma tenemos entonces a dos jóvenes, mujeres, y una de las particularidades por las que las invité a ustedes es justamente porque son mujeres, y ustedes saben que mucho se habla del deporte y de las lesiones en hombres. Se habla muchísimo de hombres y se le da quizás mucho énfasis porque obviamente están más expuestos a las lesiones. Sí. Pero las lesiones, sobre todo en rodilla, como las de ustedes, son bastante frecuentes en mujeres, muy frecuentes. Y ustedes nos contarán al respecto ahora. Y porque ustedes son, cada una en su actividad, tú en el ballet,
Reggie, en fútbol, que dicho sea de paso, ya no es fútbol. Cuando te lesionaste tú estabas en un nivel, por lo que sé, bastante alto en pádel. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue la transición a pádel? Bueno, yo empecé pádel como a finales del 2021, pero no a tiempo completo, porque me iba turnando con el fútbol. El fútbol era mi prioridad, entonces cuando tenía el tiempo para jugar pádel, yo aprovechaba a veces incluso salía a entrenar corriendo para jugar pádel o corriendo después para jugar un americano y tratar de que no me chocaran los horarios de los torneos y todo ese tema. Em, Después, en el 2024, al principio del año pasado, me dediqué full al pádel y pues en mi mejor momento del pádel Te me lesionaste lesioné jugando fútbol. jugando fútbol. Plot twist. Sí, sí, sí. Esas son las cosas que suceden en la vida, ¿no? O sea, tú como me comentabas, habías decidido que ya el fútbol había pasado, fue una bella época, lo viviste, lo disfrutaste, pero como que las cosas ya no eran las mismas. Sí. Es más, eso se asemeja a lo que es una relación, el primer amor de tu vida, Sí. ¿verdad? Y por lo tanto, dejar al primer amor de tu vida es como difícil. Así que vamos a darle una oportunidad a ver si realmente me conquista de nuevo, pero no ocurrió. No, sí, yo le intenté dar muchísimas oportunidades. Porque bueno, era lo que yo era. O sea, desde que tengo memoria juego fútbol. O sea, Claro. era ¿Y tu identidad? mi identidad así mismo. Y cuéntame ¿a qué nivel estabas jugando en pádel? Porque yo, si mal no recuerdo, tú ya estabas siendo patrocinada por... Sí, bueno. Yo sé que a ti te da un poquito de pena hablar de lo buena que eres en diferentes cosas, pero lo que yo te decía hace un rato, esto no es un tema de humildad o no, es un tema de lo que es real. Y si uno es bueno en algo, como tú lo has sido en fútbol y Gracias. lo eres en pádel y lo vas a volver a hacer, ojo, cuéntanos un poquito de eso. Sí, empecé a ser patrocinada a principios de 2023. Ya tengo casi 2 años de patrocinio. Y también estuve jugando en primera categoría todo el año del 2024 hasta, bueno, lesionarme a finales del 2024 en noviembre, bueno, a finales de septiembre Ajá, que me lesionaste. lesioné, sí. claro. Anastasia, tú tienes, Reggie, 3 meses Aproximadamente, sí. de la lesión o de la cirugía. De la lesión creo que 3 meses y medio, no, 4 meses. 4 meses, porque sí, la cirugía, fue el 6 de noviembre. claro, nosotros en el caso de ambas, como se sabe, cuando hay una lesión muy severa de rodilla de este tipo, si uno opera esa lesión inmediatamente hay mucho más riesgo de complicaciones, de lo que se llama artrofibrosis. La rodilla después no se quiere mover. Entonces, en aras de que esto no ocurra, se posterga un poquito la cirugía, pero se les dice a ellas, quiero que hagan terapia. Y la terapia en términos generales se habla de rehabilitación, pero como aquí todavía no están operadas, yo siempre digo que es prehabilitación. Entonces es prepararte para la cirugía, para que en el momento en que se haga la cirugía estés lo mejor posible y luego continuar. Anastasia, ¿cómo fue tu lesión? Mi No lesión- fue en ballet. No. Mi lesión fue esquiando y bueno, yo había esquiado antes, pero pues al ser como soy, yo vi que me iba bien en las primeras 2, 3 tiradas, en una verde, todo bien, entonces, vamos para el azul. Fuimos para el azul y en la primera bajada se me clava el esquí, me voy para adelante, no se sale la bota, no se despega y la rodilla, yo me fui para adelante y la rodilla se torció. Y básicamente el clásico crack, el pop, yo me traté de parar y bueno, no podía, me tuvieron que bajar así montaña abajo, esperar todo y bueno, fue fuerte, fue un diciembre hace ya 3 años, sí, hace 3 años y lo que más recuerdo en esos momentos, no me dolía tanto, pero sí recuerdo que mi rodilla quedó bloqueada, completamente bloqueada en un grado de flexión y yo no podía ni para adelante ni para atrás, nada. Pero bueno, yo ahí empecé y contacté, me acuerdo, a Sonia, hablé con mi fisio y todo, y empecé, bueno,
a mover mi pierna dentro de lo que podía. Ellos Claro. en el hospital me dieron un brace, el clásico, Claro. y me loquearon la rodilla un poco, pero yo sí trataba de quitármelo, mover un poco mis pies, mantener elevado las piernas y bueno, fue una época bien dura, la verdad, porque yo en ese momento estaba estudiando fisioterapia, pero a la vez trabajaba y trabajaba dando clases de danza o de preparación física. Entonces, básicamente mi cuerpo era mi trabajo. Exacto. Y fue duro, no sabía qué iba a hacer, la verdad. Y bueno, ya después de ahí fui a una cita con usted y de una vez pues me decidí que quería operarme. Claro, claro, porque fíjate, el accidente ocurre y cuando ocurre, uno en realidad no sabe qué ha pasado. Tú puedes tener una idea, quizás tú podrías tener una idea Yo un sabía, poquito, sabía de una. porque tú estabas Sí. estudiando fisioterapia. O sea, yo sabía que el cruzado lo tenía Gon, sabía, pero pues obviamente estaba como esperando que tal vez no fuera algo tan grave. Claro. No, hasta que me dan el diagnóstico y bueno, sí, me hicieron. ¿Y la tuya, Reggie? Fue jugando fútbol. Fue jugando fútbol. Sí. Yo recuerdo haber visto el video, aunque hay un pedacito de las propagandas que ponen que no me deja ver bien exacto cómo se movió la rodilla. No, pero sí se escucha. Se escucha el... Ese sonido es inolvidable. Es inolvidable, en verdad. Se escucha el frac y después gritos de dolor. Mi mayor miedo siempre fue el ligamento cruzado, porque siempre había si uno escucha, Claro. tienes compañeras de que se lesiona, las ves haciendo la rehabilitación mientras tú estás practicando. Mi mamá también pasó por ligamento cruzado, mi papá también, o sea, Imagínate, Sí. corre en la familia. Sí. sí, literal. Y entonces siempre fue como un miedo, primeramente porque es una lesión que te saca mucho tiempo. O sea, es un proceso muy largo. Claro, y tú sabías eso desde el momento, siendo que las dos, tú por tu rama y tú porque habías visto, siendo todo futbolista, yo creo que teme una Sí, lesión de cruzado definitivamente. anterior. No, entonces yo, en el video se escucha, el ligamento, no, y se escucha, porque yo gritaba que el ligamento cruzado, Ajá. y yo no sabía nada, y resultó ser que sí. Ese era. Me acuerdo que tú, obviamente hay algún amigo de la familia que es colega mío y amigo ortopeda, entonces él te atendió primero Ajá. y pensó que pues, quizás no, el ligamento a lo mejor no estaba lesionado. Yo te dije, Estás lesionado. está roto. Sí. Y bueno, ahí partimos. Entonces, este momento, el momento en que las dos se han recién lesionado, en que acuden al médico, tú ya estabas bastante clara en el tema. Sí. Lo que no quería era que hubiesen más estructuras dañadas. Un menisco, el colateral medial, la clásica triada que mucha gente también pasa. Claro, claro. Tú, en cambio, como no sabes tanto del tema, tú pensabas en el cruzado anterior, pero también el menisco estaba lesionado. Estaba lesionado. Entonces, en ese momento, porque la idea aquí es que los que están escuchando este podcast lo vean desde el punto de vista, desde la perspectiva del paciente, no del médico. ¿Qué sienten ustedes? O sea, ¿qué sentiste tú al saberlo y qué sentiste tú al saber lo que temías, que era el cruzado anterior? Por ejemplo, cuando fueron a mi consulta, estaban llenas de dudas y llenas de preguntas. Y yo le digo a los pacientes todas las preguntas que quieran, porque necesitan estar claras en lo que pasa. Necesitan estar claras en lo que es necesario hacer y en lo que ustedes tienen que hacer, porque esto depende mucho del cirujano. Yo trabajo con un equipo, como ustedes conocen, en el equipo somos varios y cada uno tiene su parte, y cuando operamos juntos, el doctor Ronald Pérez, la doctora Vanessa Heilbron, ahora la doctora Natalie Ruiz. Así es que el trabajar en equipo nos permite poder aclarar cualquier duda también. De repente cuando cualquiera de ellos puede responder las dudas que tienen también ustedes. Pero cuando llegan a donde mí, que es la primera visita, ¿qué sensación tenían? Yo te voy a decir una perspectiva un poquito antes. No sé, yo estaba estudiando fisioterapia y yo anteriormente me había rasgado el menisco de la rodilla contraria, de la izquierda. Y toda mi vida, eso pasó a los 11 años, de los 11 a los 17 que yo entrené en ballet, en realidad aguanté dolor,
a punta de terapia, entrenamiento o simplemente bailar pues con dolor, básicamente. Y tenía mucho la mentalidad de, a mí nadie me toca, o sea, las cirugías son malas. O sea, como que de una cirugía, como que eso es malo para un deportista joven, como que cómo te vas a... Porque eso, claro, asusta porque es como entras o piensas que te van a hacer una cirugía y no vas a volver a jugar o a bailar o a lo que sea. Y yo iba un poco con esa mentalidad todavía de esto lo puedo recuperar sin cirugía, esto tal vez va a poder pasar de esa manera, pero de verdad se me olvidó. Una vez tuve la sesión más informativa contigo, me diste una perspectiva y bueno, me dijiste en verdad que no había mayor problema, soy joven, voy a recuperarme bien y todo, y yo también como que ahí me decidí como que bueno, me voy a operar, y también había escuchado de personas que tal vez no se habían operado, pero sí sé y estoy muy clara de que no volvieron a ser la misma persona que eran antes. Así que bueno, ahí eso, o sea, esa cita fue como un cambio de perspectiva, un poco de como que abrirme a de probar esta cirugía para en realidad reconstruir un ligamento que es muy, muy importante para la rodilla. Súper importante. Muy importante. Bueno, yo estaba en negación, ¿Verdad? por supuesto. Por Sí, supuesto. yo estaba en negación, esa noche fue dura, la verdad. Pero yo deep inside yo sabía que iba a ser el ligamento cruzado, primero porque cómo sonó. Exacto. Porque yo, como mi mamá se había lesionado el ligamento cruzado, después tuve una operación, yo le pregunté, mamá, ¿qué escuchaste? Me dice, yo escucho un pra. Y cuando yo le digo el video, y me dice, y que uff, se me queda mirando, pero ella no tenía como el corazón de decirme, porque ella sabía que era uno de mis mayores miedos, el mayor miedo, creo que Claro. como deportista. La primera consulta, bueno, ¿Esta lesión tuya fue qué día? fue el 27 de septiembre. Exacto. Yo estaba en Madrid, Sí. si mal no recuerdo, porque tu mamá me chateó y hablamos, o sea, pero por horas prácticamente Sí. de todas las posibilidades, de todas las cuestiones. Y yo le dije, yo vuelvo el miércoles, te veo a ti el jueves. Sí. Esa fue lo que quedamos. La consulta, fue la primera consulta, ahí pues todas las dudas, ahí como usted me dijo, ligamentos cruzados, y también vio el menisco un poco también afectado. También fue el colateral, tuve también, bueno, la resonancia fue 1.000.000 de puntos. Claro. Sí. Y ahí, por ejemplo, es importante para los pacientes que sepan que la resonancia es importante en la rodilla, muy importante porque uno ve las estructuras blandas, ve los ligamentos, los meniscos. En las radiografías solo se ven huesos, así que nadie te puede diagnosticar algo blando con una radiografía. Sin embargo, lo más importante suele ser el examen físico. Entonces, ¿y por qué lo comento? Porque a veces la resonancia dice algo, dice que tienes lesionado esto, esto y esto, y a veces habla de grado 1 o grado 2, y cuando tú examinas al paciente no notas nada de eso. Entonces, esto lo comento porque también ocurre lo contrario. Yo he tenido cantidad de pacientes que han venido a la clínica porque se lesionaron, les mandaron una resonancia y la resonancia dice que tienen algo roto y que necesitan operarse, y yo los examino y en el examen lo que dice que está roto no les duele para nada y lo que les duele es otra cosa. Y esa otra cosa generalmente se mejora con ejercicios, con terapia, y los mando a terapia y se mejoran y nunca necesitan la cirugía. Entonces, no es que todo paciente requiere una cirugía, pero hay algunas lesiones que sí no van a mejorar sin cirugía. Entonces, la clave está en poder diagnosticar bien. Diagnosticar bien basado en tu examen físico, diagnosticar bien basado en la resonancia y sobre todo conversar con los pacientes, que es lo que los hicimos. objetivos. Claro, porque ojo, en todo tipo de lesiones uno se genera miedos, pero también se genera expectativas. Y a veces dices que, no, yo voy a quedar bien en 6 semanas. No, o sea, sabemos que esto yo lo digo y se lo dije a las dos. Entre el tercer y cuarto mes se van a sentir que la rodilla que se mueve perfectamente bien, todo lo demás, y van, de repente en la cabeza puede ocurrírsele a alguien, no hombre, yo voy a patear un baloncito, o yo voy a solo a golpear la bola de tenis o de pádel. No, ahí es donde existe el riesgo mayor. Sí. A mí eso se me quedó a mí
toda la vida. Grabado. Grabadísimo. Y yo del cuarto al sexto mes, incluso el séptimo mes, yo me digo, ok, yo estoy perfecta. Yo estaba, de verdad, yo me sentía perfecta. Mi rodilla estaba demasiado fuerte y yo decía, bueno, no, empecé a jugar pádel a los 6 meses y me empezó a molestar un poquito y yo dije, bye. O sea, volví hacia, yo seguía haciendo terapia y todo, pero empecé a jugar pádel porque yo flexionaba full, estiraba full, hacía todo muy bien y no tenía dolor, no se me hinchaba. Te sientes como poderosa, te sientes como si tuvieras tu rodilla de nuevo, Claro. pero el tejido pues no se ha consolidado por completo y hay Claro. un Es que mayor riesgo. tiene que integrarse el nuevo ligamento que colocamos en la rodilla, tiene que Exacto. integrarse. Y Bueno, eso, tendón en ese caso. sí, de el tendón que a se ligamento. que se convierte en ligamento. Entonces, para colmo más. Claro. Y eso a mí se me grabó muchísimo y de vuelta lo repito mucho porque a pacientes, porque en verdad es clave. A veces uno se siente invencible y piensa que esa sensación de libertad o de que, todo está perfecto conmigo, entonces yo puedo hacer todo ya. Yo puedo ya salir a jugar, yo puedo ponerme a esquiar, yo puedo poner a jugar pádel, pero tú te puedes sentir así y allá adentro eso como que todavía tienes que darle un chance más. Claro, lo peor es que nosotros respondemos a síntomas y el principal síntoma es dolor. Entonces, si yo de repente siento que no tengo dolor, yo digo estoy bien, estoy perfecto o perfecta. Entonces, no es así. No es así porque nosotros conocemos los tiempos en que las cosas van reparándose, en las que el cuerpo va reparándose. Entonces, el otro tema es que muchas veces, o la mayoría de las veces, estas lesiones ocurren en gente joven. Y la gente joven desea resultados inmediatos. O sea, hay un poquito de falta de paciencia que está dado por la inmediatez de todo hoy en día, ¿no? Hoy tú quieres saber algo y tú cliqueas en... Ahora lo tienes todo muy accesible. Sí. Le puedes preguntar hasta ChatGPT y te da toda una serie de respuestas. Sí. Entonces... yo les comentaba antes de este momento que en la época en que yo estudiaba pues no había ni celular, no había nada de eso. Las respuestas a una pregunta podían demorar muchísimo y eso nos generó a nosotros cierto grado de tolerancia o paciencia. Entonces, y yo decía que no hay mal que por bien no venga, a ustedes dos les ha ayudado a desarrollar un poco más de paciencia. Porque quiéraslo o no lo quieras, tienes que desarrollarlo, ¿verdad, Reggie? Cuéntame un poquito de... Yo le digo a los pacientes, cuéntenme cómo se sienten, pero no me cuenten de cómo se siente la rodilla, cuéntenme cómo se sienten, porque también hay sensaciones de frustración, hay sensaciones de llanto, porque se llora, y es normal. Y es normal porque todo lo que tú tenías planeado o vislumbrabas de repente cambia. Entonces, súbitamente. Ese es el tema con los accidentes, ¿no? Afortunadamente, estos son accidentes que se pueden tratar y que el paciente puede regresar a su actividad como Anastasia lo ha llevado, que lleva 3 años. Y fíjate que incidentalmente tenemos la misma lesión con 3 años de diferencia. Y tú puedes ver, por ejemplo, en ella lo que ha podido hacer después de la lesión. Entonces, puedes tener claro que sí, se puede hacer todo de nuevo, básicamente. Digo, lo que quiero llegar a donde quiero llegar a estar. Claro. Hablando de cómo me sentía yo, no físicamente, pero emocionalmente. Cuando me dieron el diagnóstico y que era cirugía, el tiempo, la primera pregunta fue, ¿cuándo voy a poder jugar de vuelta? Porque tienes desesperación. Y yo sentía que se me había caído el mundo. Pero después, para mí lo más difícil fue, después de la operación, no poder caminar. No poder caminar, estar con las muletas. Para mí eso fue, obviamente está la rehabilitación, todo lo demás, pero una de las cosas para mí ahorita más difícil fue las muletas. Claro. De que si me quería levantar para ir al baño, problema. Exacto. Trabajo. Que no podías llevar un vaso de agua porque estabas con las muletas. Exacto. O sea, había que ponerle una bolsa a la muleta. Sí. No, y entonces, por ejemplo, yo tenía que subir escaleras para llegar a mi cuarto
mamá, papá, Dependencia. necesito Dependencia. Dependencia. Se te quita Necesito que mucho alguien la me ayude. independencia. Eso también fue, sí, eso es lo más duro. Dependes de una persona en los 24 horas. Sí. Exacto. Necesito para dormir, pero la mayoría de veces dependes de alguien, hasta para bañarte. Al principio Claro. cuando estás con los puntos y que no se pueden mojar y todo lo demás, em, o sea, sí, ahorita existen las cosas impermeables, que fue Sí que te maravilloso. puse la... Maravilloso, porque no dependía como Claro, preocupándome de que no se mojara. claro. Pero al principio era yo sentada en un banquito y ahí esperando, o sea, todo muy difícil hacer lo Y cotidiano. Todo va Claro. muy lento, eso que estás diciendo. Toda esa inmediatez que uno está acostumbrado hoy en día se pierde por completo. Todo es más lento porque no dependes de ti. O sea, la gente necesitas ayuda de las otras personas, que eso es lo otro. Como que pedir ayuda en esos momentos es como que muy importante. Y entender que, bueno, es necesaria. Como que no eres menos, ni eres más débil, ni nada. Simplemente en esos momentos necesitas pedir ayuda. Sí. Claro. Y conozco a mucha gente que pues me ha comentado porque después de que yo compartí un poco mi proceso, mucha gente me escribía y me preguntaba de pues cosas y la parte emocional, la parte de el pedir ayuda, el sentirse que uno como que no es dueño de su vida o de sus decisiones, es un poco frustrante, pero creo que la palabra es paciencia. Sí. La palabra clave es paciencia. Y tú sabes que yo comento eso y les pregunto al respecto, porque a veces en el tema médico uno puede no tomar mucho en cuenta eso. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque es lo que acabo de decir y lo que ustedes han confirmado. O sea, te cambia la vida y te hace dependiente totalmente y afloran una serie de sentimientos primordialmente frustración, temor, dudas. Incertidumbre. Incertidumbre, exacto. Entonces, ¿será que yo voy a llegar a hacer eso? Tú me comentabas que en algún momento, ya con la rodilla bien, tú lo que tenías era miedo de hacer las cosas. Sí, un año, sí, más o menos como un año después de la cirugía, yo empiezo a entrenar en una compañía de danza juvenil dirigida por un español que vino a entrenarnos. Éramos 6. Íbamos a hacer varias presentaciones aquí en Panamá y otras en España. Teníamos un tour en España. Y empiezo a entrenar, ya me había graduado, entonces empiezo a entrenar todas las mañanas 5 horas de lunes a viernes. Y yo estaba a un año de una cirugía y yo en verdad muchas cosas, la danza requiere mucho movimiento en el piso o mucha flexión completa, sentarse, arrodillarse en las rodillas, muchos movimientos bastante lesivos, por así decirlo, para una rodilla saludable. Claro. Entonces yo solo pensaba, yo no me quiero hacer una reruptura cuando saltaba o hacía cosas como extremas, rotaciones, cambios de direcciones. Todo era como que yo me limitaba al principio mucho y poco a poco pues fui confiando y tratando de... Es una línea muy fina entre... No es arriesgarte, pero como que tomar ese paso a, ok, voy a hacerlo y voy a probarlo con todas las precauciones habidas y por haber y sabiendo que estoy lista versus pues estoy lanzándome a mucho. O sea, como que hay que saber bien cómo... Claro, y ahí, por ejemplo, uno que es el cirujano, no es solo operarte, es guiarte. Y es guiarte después. O sea, tú, por ejemplo, me preguntabas, me Sí. chateabas y me preguntabas, Sí. ¿puedo hacer tal cosa? Sí. Entonces yo creo que tener también la confianza de poder sentirte que si tienes una duda la puedes resolver. Quizás no te responda en 5 minutos porque estoy operando, pero esperemos un par de horitas. Te la voy a responder porque de lo peor que hay es el no saber. Y yo insisto en esto. Yo, por ejemplo, que doy clases en la Facultad de Medicina, le digo a todos los estudiantes, el problema, no hay ningún problema en ninguna pregunta. Ninguna pregunta es tonta. El problema es quedarse con la duda. Entonces, si tú no tienes seguridad de que puedes hacer algo, pregúntamelo. Yo te lo respondo tranquilamente. Y así fue contigo y así ha sido. Yo tuve sí, que a mí yo pensé que se me estaba acabando el mundo cuando
simplemente le cayó agua a los puntos. Me asusté. Sé es que se había abierto un poquito y Se me entró despegó un agua. poco, Se sí. había despegado. Y yo dije, no, se me va a infectar, cirugía de nuevo. Entonces, Trauma. sí, Sí, no, no, exacto, no, exacto. no. Pero es que Entonces, son detalles. Sí. Cualquier detallito hace Sí. una diferencia porque, ojo, no se conoce, uno no conoce qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, ese detallito te hizo a ti sí, entrar yo describí tranquila, o sea, y yo dije que te sí. limpias Sí. y Si yo es ya. más, quítate el que se te soltó del todo y Sí, límpiatelo con agua y jabón y listo, no sí. pasa Lo nada. bueno era que ya se había cicatrizado, o sea, ya al día siguiente o a los 2 días iba a ser para extraer los El corte de puntos. punto. Ujú. Sí. Sí, así que el tema de las muletas contigo, por ejemplo, y esto es importante porque no todas las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior requieren el uso de muletas. De hecho, si el tratamiento es solo reconstruir el ligamento, no uso muletas. El Sí. punto es que tú tuviste una reparación del menisco. Allá se le suturó el menisco. Entonces, cuando suturas el menisco hay que protegerlo y ahí es Claro, donde en no puedes, apoyo, sí. claro, no puedes apoyarlo y sobre todo que es la porción posterior del menisco, no puedes flexionar demasiado tampoco. Ni ponerle peso en flexión. Exacto. Yo con el tema de las muletas y bueno, de no poder caminar, yo estaba como súper apurada, primero porque era mi graduación. Claro, Era mi graduación, todo lo del el prom, last day y todo, entonces yo estaba preocupada. Mi primordial era poder caminar en mi graduación. Poder entrar y caminar en la graduación, se logró, por suerte. claro. No Em, por suerte, no, fue por una suerte, serie De se serie logró de bien. eventos que llevaron a ese. programados y llevados a cabo Se, como debía ser para que pudieras se hacerlo. logró, Se logró. y se llevó bien a cabo toda la recuperación después de la operación. No hubo ningún tipo de, Complicación. complicaciones, no hubo ningún tipo de complicaciones. Lo único sí que como, bueno, había pasado un corto tiempo, que justamente fue a los 2 días de que usted me dijo que ya yo podía caminar sin muletas, era el last day. Entonces en mi escuela hay una loma Claro, que tenemos que salir corriendo y yo no podía correr. exacto. Entonces era yo bajando la loma, llorando, primero porque me graduaba y también porque no podía correr. Entonces, mientras que iba bajando, yo voy a empezar a caminar, voy a empezar antes para que me dé un poquito de tiempo, para que cuando ellos pasen, Te yo ya alcance. esté un poquito más Ajá. adelantada. ¿Qué va? Ahí hizo así Y y ya me había pasaron pasado. Entonces, qué suerte de que pues mi hermano tiene mi misma edad. Mi hermano me ve y me carga de cargo. y empieza a correr y empezamos a correr. Entonces, Y tu hermano es tu mellizo. mi medio, sí. Sí. Somos siempre juntos. Ajá. Así es que esto es lo que yo insisto que es relevante para las personas. Saber que toda lesión no es solo lo que te ocurre físicamente, porque nosotros somos una mezcla de nosotros físicamente, mentalmente, la parte emocional y, ojo, nuestras circunstancias, los que nos rodean, porque también esto afecta a nuestros padres, a Sí. nuestros hermanos, a todas las personas. Ahí, por ejemplo, tu hermano dice, yo la cargo y Sí. corro con ella. Menos mal que no se cayeron los dos, ¿no? No, eso también lo Yo pensé. lo pensé, yo dije, Cuando vi el video, mi hermano se iba a tropezar Y se y van nos vamos los dos y nos... como una bola dando Sí, vueltas. sí. sí. Tú hiciste algo interesante, Anastasia. Cuando hablamos de la cirugía y todo, tú me dijiste, tengo un viaje a España. En el periodo que tenía que esperar para la cirugía. Me dice, ¿lo cancelo? Yo le digo, no, porque haz los ejercicios que tienes que hacer. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, bueno, yo regresé de mi viaje porque yo me lesioné en Estados Unidos. Regresé, fui al doctor, pues hablamos de todo esto y tenía mi viaje a España literalmente. Eso fue, ponte, un miércoles y yo me iba el lunes. Y yo así, con la rodilla así flexionada, o sea, terrible. Yo lo tengo que cancelar. O sea, me iba por un mes, me iba como por 3 semanas y media a España. 3 semanas.
Y el doctor me dijo, no lo canceles, ¿por qué lo vas a cancelar? Y bueno, yo no lo cancelé y me fui a España, me alquilé una máquina de frío, me la llevé. Así, y eso fue horrible. Fueron como 7 horas en el aeropuerto porque iba en silla de ruedas con todas las maletas y viajaba sola. Entonces, bueno, la no independencia. Sí. ¿Sí? La dependencia. Imagínate tú que tuvieras que viajar sola. Después No, de eso, que- yo tengo una foto en la silla de ruedas con 2 muletas y mi máquina de frío, que era mi maleta de mano, así, con el señor que me llevaba al avión. Y bueno, yo lo que hice fue buscar un fisio en España y por esas 3 semanas iba todos los días a fisioterapia. Y me rehabilité allá y luego regresé, terminé el siguiente mes, porque nosotros esperamos 2 meses antes de la operación. Entonces hice 3 semanas en España y el resto en Panamá. Y bueno, me recuperé y yo de verdad creo que esa parte es crucial para una mejoría un poco más, menos dolorosa tal vez, y más La parte de la prehabilitación. de la Ajá. prehabilitación, incluso pues con mejores resultados para una cirugía, para que no encuentren pues cosas tal vez más dañadas. Sí, es que si eso no pasa, te cuento, los tejidos que se han lastimado cicatrizan con fibrosis y no hay movimiento. Entonces la rodilla no va ni para adelante ni para atrás. Y tú puedes operarla y ponerle el mejor cruzado en la mejor posición y no va a funcionar. Y me acuerdo mucho de, pues en relación a eso, yo hice una muy buena pre-rehabilitación y tenía mi movilidad completa, yo hacía mi vida completamente normal. Lo primero que, pues yo llegué a España con 2 muletas y lo primero que me dijo el fisio fue, ¿por qué tienes las muletas? Y yo, pues porque sí, ¿cómo así? Y él, suéltalas. Me dijo, suéltalas. Y yo me compré una rodillera y yo empecé a caminar, pues ahí poco a poco. Me llevaba una por si acaso, pero así como que poquito a poquito mientras entrenaba, pues obvio, y pues lo logré y hacía mi vida completamente bien, tenía buena fuerza, masa muscular, extensión completa, que me parece crucial. Crucial. Crucial, extender completo. Recuperar los movimientos, o sea, el arco de movimiento completo de la Exacto. rodilla es crucial. Sí. Es para esta cirugía y para cualquier otra de rodilla. Es más, Sí. para cualquier cirugía que involucre una articulación. Tú ahora como fisioterapeuta estás clarita en eso, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, el punto es, Reggie, tú que estás en ese periodo, tú estás a 3 meses, te das cuenta que el hacer todas estas actividades, el fortalecer músculo, el mantener la movilidad de la articulación de la rodilla, es lo que lleva a los resultados sí. excelentes. Yo después de la operación, a los 2 días, yo podía flexionar 90 grados. Ujú. Y yo creo que eso es gracias a la rehabilitación. Y bueno, mi rehabilitación fue súper buena. Antes de de la operación yo podía hacer la extensión, la flexión completa. Completa, claro. Y cuando yo voy después de la cirugía, cuando ya voy a la rehabilitación, mi fisio me dice, no, o sea, es imposible que tú puedas hacer lo que estás haciendo con tan poquito tiempo. Porque yo logré los 120 grados con nada puede ser un mes de haberme operado. Entonces Sí. eso, ella me había dicho, eso no es normal. Pero tú sabes por qué no es normal o por qué para ella no es normal. Es porque pasa esto. Pasa que primero hay pacientes que no están muy claros es más, vamos a decirlo como es, hay gente que no cree en la fisioterapia, porque me lo han dicho pacientes. Y yo he tenido pacientes que los he mandado y me dicen, chuleta, tengo que ir allá, esperar, estar 1 hora, el parking, lo que me cuesta, te tengo que pedir permiso en el trabajo. Yo le digo, eso hace una diferencia. Cuando regresan me dicen, doctor, eso hace una diferencia. Entonces, el mensaje para todo el mundo que escucha esto es, la fisioterapia es crucial. Vamos a decir que no siempre es necesaria dependiendo de la lesión. Si te golpeas una mano y tienes una cuestión mínima, pues no necesitas, tú mismo te Y rehabilitas. dependiendo de la persona Dependiendo también. de la persona, sí. 100%. Pero en el caso de lesiones severas como estas de ustedes dos, tanto la prehabilitación, porque lo que sucede es que ocurre, bueno, sí sabes, no te puedo operar hasta dentro de
5 o 6 semanas por la artrofibrosis, pero no te mando a prehabilitación. Te digo, haz tú unos ejercicios, mueve y de repente tú tienes dolor y no lo haces y llegas a la cirugía y no va a haber un buen resultado. Entonces, por eso es que a ti te dijeron, qué raro que tú tuvieras tan buen resultado. Anastasia, antes de la cirugía, ella hizo un log, como una bitácora, de todos sus ejercicios en Madrid, porque me los mandaba. Y yo veía todo lo que estaba haciendo y digo, está súper bien, perfecta. Así es que estás ideal para la cirugía. Sí. Entonces, Reggie, tenemos camino todavía por recorrer. Muchísimo. Pero bueno, poco a poco. La verdad que yo pensé que yo me iba a sentir más como desesperada. Pero me siento súper más tranquila, me siento súper tranquila. Yo cuando me lesioné, yo no voy a estar down todo el tiempo hasta que logre poder llegar a jugar de vuelta. Pero mira que no. O sea, ahorita que tengo 3 meses, obviamente quiero jugar y a veces voy a torneos a ver y me dan ganas, me pican los pies de ir a jugar. Pero la desesperación no es tanto como yo me la imaginé. Claro. O sea, en verdad yo no creía que yo tenía una paciencia, pero sí creo que tengo paciencia ahora. Claro, y es que esas son virtudes que se desarrollan, ¿no? La paciencia se puede desarrollar, es algo en lo que uno trabaja por un bien mayor. O sea, tú sabes que tú necesitas estar bien en X cantidad de tiempo y es allá en ese tiempo, no puede ser aquí. O sea, el cuerpo no tiene la capacidad de sanar antes de lo que puede sanar. O sea, eso es una máxima, la biología es la biología, Sí. no va a cambiar. Y es así, entonces, por más que haya gente que diga que tomes esto, porque esa es otra, que te dicen, toma este suplemento, toma esto, inyéctate PRP, inyéctate plasma rico en plaquetas, inyéctate Y vas a estar bien. células madres, inyéctate un montón de cosas. No, lo que más debes hacer es centrarte, ver tu futuro, establecer un plan con tu médico, con tu fisio y seguirlo al pie de la letra. Eso lleva a donde estás. Yo creo que esta lesión, más que nada las lesiones largas, son totalmente mentales. Son más que físicas, son Sí, mentales. yo también pienso lo mismo. Totalmente mental. Sí. Por eso principalmente es que yo quería que fueran ustedes las que hablaran más que yo, porque yo puedo hablar de qué hacer para prevenirlas, cómo diagnosticarlas, cómo tratarlas, toda la parte médica, se lo puedo comentar, puedo hacer un podcast de eso. Pero eso lo puede saber la gente, o sea, y cualquiera se lo puede decir, pero la vivencia de tener la lesión y de saber que la parte mental, como tú dices, es crucial y que necesita apoyo esa parte mental. Sí. Porque si no se toma en cuenta, tampoco vamos bien. Sí. Y eso, por ejemplo, ustedes que tú has estado con coaches, tú has estado con bailarinas que te dicen qué es lo que hay que hacer, tú sabes cómo es, ¿no? Y tú sabes que una de las cosas que hay que hacer para tener un buen resultado es también creer en ellos. O sea, creer en el coach, creer en la bailarina que te está, en tu doctor. profesora, creer en el doctor. Sí. Eso era algo que yo quería poner. Estaba viendo cosas que yo había escrito porque también yo me puse a escribir mucho, a tomar muchos videos en todo ese proceso, en los 2 años que yo estuve pues rehabilitándome. Yo pues tengo muchas cosas y una de las cosas que puse fue que clave para mí fue encontrar un doctor que tú confías, o sea, que confías y que sepas que si eres una persona estresada y que le va a preguntar porque se te mojó que el doctor te pueda responder esa duda, porque y si eres una persona que tal vez no moleste mucho, pues, y un doctor que tal vez es menos accesible, pues también te va a ir perfectamente bien, pero que tú estés tranquilo con esa decisión de quién es la persona que te va a operar, quién es la persona que te va a rehabilitar y tener un seguimiento con esa persona, o sea, que no sea como una cometa de que, bueno, voy acá, pero luego voy acá, luego voy acá, luego voy acá, porque no se da ese seguimiento. Y pues tú mismo, porque creo que también la tercera parte, el fisio, el doctor, eres tú. Es la persona, obviamente. Eres tú. La mayor cantidad de la responsabilidad la vas a tener tú. Por más que tú tengas la guía, es de tu responsabilidad irte y pues cuando no tienes terapia, pues hacer ejercicios,
confiar en tu proceso, hacerle caso a tus dolores, a tus sensaciones, a tus vibras de esto tal vez no lo debería estar haciendo ahorita, pues voy a parar. No forzarte de más o tal vez no limitarte, no tener tanto miedo, todo eso es parte del paciente. Y ha sido interesante como físico, como paciente, ver como esos dos mundos que son muy distintos, y importan mucho. Sí, básicamente yo creo que hemos cubierto lo que yo quería, que es básicamente escuchar de ustedes su vivencia, más allá de la parte técnica de la cirugía o de la parte específica de qué se hace, es la vivencia, porque la vivencia al final es lo que genera una diferencia entre un resultado y otro también. Y las personas que pueden escuchar esto y escuchar de boca de ustedes esto, pueden tener otro pensamiento. O sea, alguien que, por ejemplo, se lesione ahora y haya escuchado esto puede decir, ¿sabes qué? Es verdad, esto me puede detener, pero yo voy a salir adelante si hago las cosas como se deben hacer. Sí. Voy donde el médico adecuado, con el que tenga confianza, voy donde él o yo escojo el fisioterapeuta. Usualmente tiene que ser alguien que sepa manejar esta lesión, Claro. porque esta lesión requiere una terapia particular. No es como decíamos de que un movimientito Sí. leve. Y eso, transmitirlo a las personas que escuchan y ven esto, me parecía a mí sumamente importante. Porque ya te digo, la parte técnica cualquiera la puede buscar en YouTube, en cualquier lugar, pero rara vez vas a encontrar tú la vivencia de alguien, ojo, con la guía del médico aquí. Claro. Porque alguien puede en un podcast de su propia decir lo que sea. Y ustedes saben que en los podcasts se puede decir lo que sea. Sí. La gente puede hablar cosas que no existen inclusive. Sí. Pero aquí, por ejemplo, como yo sé que ustedes han hecho las cosas bien y las siguen haciendo bien y han estado bajo una guía, pues podemos conversar en términos cómodos y que sirvan a otras personas para mejorar su salud en la época esta en que digamos que hacen más deporte. Mi recomendación, que ustedes lo practican y obviamente no hay que decírselo a ustedes, es que la gente debe hacer deporte siempre, o debe hacer ejercicio físico siempre. O sea, hay miles de razones por las cuales se debe recomendar ejercicio, todas, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de las enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera, desde el punto de vista de los huesos, de prevenir osteoporosis, desde el punto de vista de los músculos, de mantener masa muscular, que todo esto, si no se hace, más adelante, cuando llegues a los 50, 60, 70, te va a cobrar. Entonces, yo le digo a la gente que esto es como una cuenta de ahorros, donde tú puedes meter mucho dinero si haces mucha actividad física, pero llega un momento en que ya no puedes meter si no solo vas a estar pagando. Entonces, dependiendo de lo que ganaste y tuviste en tu depósito, es lo que te va a quedar a los 60, 70, 80 años. Eso. Claro, es que es así. Sí. Y tú sabes que eso es bien válido, por ejemplo, para osteoporosis. La masa ósea, el pico de masa ósea se consigue entre los 30 y 35 años. Eso significa que eso es lo máximo que vas a obtener. Después ya no. Entonces, hay otros temas de medicina que son así. Entonces, yo creo que para cerrar esto, no sé si quieren dar ustedes alguna recomendación a la gente que escucha esto y que puede tener alguna lesión o tenga alguna lesión. Sí, bueno, yo tengo cosas así bien fijas que a mí me ayudaron en mi momento como a buscar puntos de mejoría en mi proceso, que muchas veces al ser muy perfeccionista pensaba que no mejoraba, pero al ver, por ejemplo, tomar videos pues recurrentemente de ya sea tu marcha, ciertos ejercicios y ver, pues bueno, mira, en este momento lo hacía así y ahora lo hago de esta manera. Tener eso visualmente te lo recuerda muy objetivamente que estás mejorando. Porque a veces como la mejoría es tan lenta, el proceso es tan largo, la mejoría no se siente si no lo ves objetivamente.
Y lo otro es tratar de pues, combatir esos pensamientos tal vez catastróficos y pesimistas que uno tiene durante todo el proceso, que es que no voy a llegar a hacer nada, que no voy a quedar igual, que la rodilla no va a quedar igual, sí puede quedar igual y bueno, no sé, lo que sea que les ayude a ya sea meditar, escribir, hablar con personas que han pasado por lo mismo y buscar. Hoy en día en TikTok, en YouTube, en todos lados hay como procesos de recuperación, no para compararse, sino pues motivacional para ver, obviamente siempre educados, ¿no? Que no sea nada, ni una barbaridad, Exacto. pero ver procesos de otra gente que se han recuperado. Claro. Eso siempre motiva a seguir adelante. Ah, wow, yo puedo ser así, yo puedo seguir así, ¿sí? Y nunca compararse ni tomar el recorrido de otro como tuyo. O sea, cada quien tiene tiempos distintos y porque yo me recupero en 2, 3 años, ella se va a recuperar en 2, 3 años, tal vez en 1, en 4, o sea, no comparar los tiempos con el de otra persona. Y bueno, la mía es que hagan las terapias. Hagan las terapias pre-cirugía y después de la cirugía. Es lo primordial. Sobre todo o sea, la primera semana después de la operación. Para poder lograr las flexiones y todo en un buen tiempo. Y mi segunda es, no se te va a acabar el mundo. Exacto. Que es la sensación primaria. sí. Yo lo sentía, se me acabó el mundo. Porque yo nunca me había lesionado En todos estos años. en todos desde los 4 años jugando y haciendo deportista. La única vez que me he lesionado había sido un mes y la clavícula, bueno, un mes comparado a esta lesión no es nada. Claro. Y sí, obviamente yo aparte estaba en un momento donde yo salía de entrenar y iba a jugar torneos. Entonces era un momento donde había torneos todas las semanas. Entonces yo era de un torneo, acababa y iba al otro, y iba al otro. Y yo feliz de todo. Y también con la liga de la escuela, como era mi último año, le dije, bueno, voy a jugar un último año. Y también ahí trataba de balancearlo. Y eso es, no se va a acabar el mundo. Exacto. Esas son súper buenas recomendaciones porque son de vivencias, son de ustedes, basadas en lo que sintieron o sienten todavía y que sirven a otras personas, porque ojo, no todo el mundo recibe la misma retroalimentación o las mismas recomendaciones. Y como dices tú, por ejemplo, que se puede ver, que se puede buscar en diferentes lugares serios. Esta es una recomendación seria. Este es un lugar que si alguien que tiene la lesión o la ha tenido o le ocurre dentro de 5 meses y ve este podcast, puede sentirse más claro. Sí, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo y a largo plazo. 3 meses, por eso 3 es que años. tenemos 3 meses y 3 años de la lesión. Sí. Entonces, bueno, yo primero que nada, o más que nada al final, quiero agradecerles a las dos por haber participado, por haber aceptado la invitación. No, Gracias por invitarnos. Sí, porque yo estoy seguro que lo que ustedes han comentado el día de hoy le va a beneficiar a mucha gente. Eso porque espero. no es solo por el cruzado anterior, sino de todo tipo de lesiones que puedan ocurrir. Le ayuda a mucha gente porque hemos hecho énfasis en otras cosas además de la lesión misma. Y pues para despedirnos, reitero que este es el año en que el Hospital Paitilla cumple 50 años. Es un hito, es bastante. Y este hospital ha estado, como ustedes probablemente se han dado cuenta, en una reestructuración. Tenemos lo más novedoso hoy en día si nos comparamos con hace 6 años. Y estamos muy metidos en el tema de ayudar también a los deportistas. El hospital por tercera vez es el hospital para el Ironman, que es próximamente, tercer año consecutivo. Y muchas personas nos piden ayuda en el sentido de charlas que le podemos dar y estamos siempre a la disposición. Obviamente desde el punto de vista de lesiones contamos con un cuarto de urgencia al que pueden acudir cuando lo necesiten. Ojalá no lo necesiten, pero así sea. Y pues con esto me despido. Muchísimas gracias a ustedes por ver esto.